Hola, buenas noches, bienvenidos a todos los que están siguiendo estas quintas jornadas de memoria histórica que organiza la Diputación de Granada a través de su área de cultura y memoria histórica y democrática. Hoy estamos ya en la penúltima sesión de las jornadas que empezaron a 1 de mes y yo creo que podemos proclamar que en este pulso singular con el virus hemos conseguido ganar una batalla, no la batalla principal, pero sí una batalla parcial. Y es que las jornadas se han celebrado a pesar de todas las dificultades que hemos tenido que superar. Ha habido personas que iban a venir, iban a estar con nosotros presencialmente, después se tuvo que cambiar, pero finalmente hemos conseguido, que eso es lo principal, celebrar cada uno de los actos que teníamos programados. Y hemos llegado ya al penúltimo, como he dicho, y ya mañana habrá una mesa redonda con los miembros de las asociaciones memorialistas con las que terminarán estas quintas jornadas. Bien, hoy vamos a hablar con Juan Francisco Colomina Sánchez sobre el exilio republicano. Generalmente, cuando hablamos de exilio, en términos así más generales, solemos ponerle cara con todos los prohombres de la República que se marcharon al exilio, sobre todo a Hispanoamérica. Pues no sé, pienso en los grandes escritores, en Moreno Villa, en Luis Cernuda, en León Felipe, en María Zambrano, pero nos olvidamos de la masa de personas que no tenían esos apellidos distintivos, que tuvieron también que coger el mismo camino y cruzar la frontera huyendo de la represión del bando franquista. Precisamente Juan Francisco Colomina, historiador de Almería, ha tratado y ha investigado desde su inicio académico el periodo de la posguerra española, el exilio, los campos de concentración, la represión franquista y la represión sobre la masonería. Juan Francisco es becario del Instituto de Estudios Almerienses, donde ha elaborado diversos trabajos sobre Andalucía y Almería en el exilio, y junto con Eusebio Rodríguez Padilla es el coautor de una estupenda monografía sobre los hechos más sangrientes que ocurrieron en plena guerra civil. Me refiero a la desbandada, esa huida desesperada de los republicanos por la costa de Andalucía Oriental, desde Málaga hasta Almería, donde fueron masacrados y acribillados y golpeados de todas las formas posibles. Además, como he dicho, como especialista en el exilio español y en el exilio andaluz, actualmente dedica su investigación a la diáspora obligada de los españoles que vivieron o que sobrevivieron entre alambradas en los campos de internamiento del nazismo. Hoy no va a hablar del exilio en Andalucía Oriental, pero se va a fijar en concreto en qué ocurrió en Granada. Aquellos acontecimientos, y en concreto el caso de Granada, son más desconocidos, y creo que nos va a transmitir una idea exacta y concreta sobre lo que aconteció, los terribles sucesos que acontecieron entonces. Casi 1000 granadinos, alrededor de 1000 granadinos, tuvieron que dejar su tierra e irse, huir, escapar, camino de la frontera francesa. La frontera francesa, como sabemos todos, se convirtió en una ratonera para los exiliados, porque algunos no llegaron, algunos se quedaron en la línea que separaba un país de otro, algunos murieron, el caso de Antonio Machado, otros lograron saltar, pero se encontraron de pronto con la realidad del régimen de Vichy aliado al nazismo y fueron conducidos a los campos de concentración que estaban dispersos por toda Europa, donde a muchos de ellos perdieron la vida y otros perdieron los años de existencia
apresados allí sin poder hacer nada más que aguantar. De esos exiliados, algunos lograron, pocos, él ya nos dará cifras, huir a América y en concreto a México, y hubo otros que lograron huir, atravesar Francia y huir, sobre todo los que eran las personas que estaban vinculadas al Partido Comunista, huir a la Unión Soviética. En ese grupo de personas que lograron ir a la UR, a la antigua UR, estaban los llamados niños de la guerra, que en Granada además había una familia, la familia Pretel, que estaban todos vinculados al PC y que terminaron pues en el exilio. El caso de algunos de esos niños, uno de esos ejemplos era el de Damián Pretel, que luego, con la llegada de la democracia a España, fue candidato a alcalde al Ayuntamiento de Granada y logró empleo en la universidad, en una cátedra de literatura rusa, creo que era, y allí estuvo trabajando hasta sus últimos años de vida. Superó los 80 años. Fue la época, yo tuve el honor de conocerlo y de escuchar algunas de sus confesiones tremendas. Bien, no me extiendo más, voy a dar paso a nuestro invitado, a Juan Francisco Colomina, que él va a hablar con mucho más conocimiento de causa que yo sobre el exilio republicano en Andalucía Oriental y concretamente en Granada. Juan Francisco, te cedo la palabra. Hola, Alejandro. Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias a la Diputación de Granada por invitarme a esta jornada de memoria, que, bueno, no suele ser muy habitual que se ocupen monográficamente de un tema que, digamos, que de alguna forma siempre está a la cola de la investigación, de los estudios, de las conferencias de la Guerra Civil y sobre todo de las consecuencias del final de la Guerra Civil. Y, por supuesto, Antonia, que está detrás de todo el aparato logístico de esta conferencia. Lamento no haber podido ir a Granada, pero bueno, la situación sanitaria pues nos la ha impedido, pero bueno, al menos pues podemos vernos las caras, aunque sea a través de una pantalla de ordenador. La conferencia que voy a dar hoy, prometo no extenderme mucho, ¿vale? Porque espero que haya gente viéndonos, pero prefiero que haya al final un pequeño debate o preguntas o dudas sobre lo que yo voy a explicar un poco hoy. ¿Qué voy a explicar hoy? Pues voy a hacer un repaso, ¿vale?, sobre la situación de los exiliados españoles, de los republicanos en el exilio, que no es solo Francia, son muchos más destinos, y especialmente el caso de Granada, ¿vale? Ya que estamos aquí en esta provincia, y muchas veces, lo que tú decías en la presentación, ¿no?, que muchas veces lo que hacemos es estudiar a los grandes prohombres que se han ido al exilio, literatos, poetas, escritores, médicos, ingenieros, pero en muchísimas ocasiones lo que hacemos es que nos olvidamos de la masa, ¿vale? De lo que se viene llamando gente corriente, ¿no? Claro, ¿cómo llega un campesino de Guadix a un campo de concentración? ¿Cómo llega una ama de casa de Baza o de Gor o de Lacha a un centro de alojamiento en Francia? Es decir, son avatares que muchas veces no se explican y que se pierden en los grandes debates, grandes estudios de la guerra civil y del exilio. Si me dais un momentillo, voy a poner un PowerPoint, ¿vale? Y así ya lo vamos viendo entre todos. Bueno, normalmente cuando doy alguna conferencia sobre el exilio, hay una frase que me gusta mucho del periodista Manuel Chávez Nogales, que dice así, que el exiliado es el sin patria, ¿no? Esa persona que en todas partes es un huésped indeseable que tiene que hacerse perdonar a fuerza de humildad y servidumbre su existencia. Si hay algo que caracteriza al exilio español, se puede resumir en esta frase de Manuel Chávez Nogales, ¿vale? Los exiliados españoles, cuando marchan a Francia, la primera impresión de la población francesa
de alguna manera contradictoria, ¿vale? Porque, claro, la imagen que dan miles y miles de personas cuando salen al exilio, cuando están saliendo con lo opuesto, heridos, militares, muchísimos civiles, muchísimas mujeres con sus padres y con sus hijos, es de misericordia, ¿no? Pero claro, el contexto de Francia en el año 39 es muy complicado. Tiene intentos de golpe de Estado fascista, tiene miedo a una guerra con Alemania y encima lo que viene de parte de las fronteras francesas son lo que ellos llaman rojos, indeseables, ¿vale? La situación es muy complicada, ¿vale? Entonces, todo este paso de los Pirineos que vamos a ver ahora se va a hacer muy complicado para miles y miles y miles de republicanos. Se estima que pasan la frontera en cuestión de 2 semanas, entre la última semana de enero y las 2 primeras de febrero, en torno a 450.000 personas. De ellas, el 40% van a ser mujeres, mujeres, menores y ancianos, lo que ya nos va a dar una diferencia con respecto a otros exilios contemporáneos. Es un dato que hay que tener muy en cuenta. Centrándome en Granada, hay al menos 1.800 granadinos que han nacido en Granada, que se van a encontrar en el año 39 en Francia. En Francia, en sus colonias, en Argelia, en la URSS, luego a partir del año 40 en México, ahora veremos algunos casos, ¿no? Es decir, es una cantidad importante. De esos 1.800 granadinos que se encuentran en el 39, al menos 1.200 residían en Granada en el momento que se da el golpe de Estado. Es decir, que en el año 36, en Granada, de los 1.800 granadinos que salen, al menos 1.200 son residentes en Granada. Esto es importante también a la hora de ver la trayectoria de estos exiliados. Aquí, por ejemplo, ahora mostraré un mapa donde cuáles son los itinerarios de la mayoría de los andaluces hasta llegar a Francia o Argelia. En el caso de los granadinos, la mayoría de esos vecinos de Granada que nos vamos a encontrar en el exilio van a ser gente básicamente de las comarcas del sur, del sur de la provincia. Aquí podéis ver, si no me equivoco, aquí podéis ver un mapa de la incidencia que tuvo en la provincia de Granada el exilio. La mayoría de estos vecinos de Granada, como os decía, van a ser de la costa, de la zona de la comarca de Loja, de la zona de la comarca de la Granada, de Huéscar y de Baza, ¿vale? Por distintas cuestiones. Una va a ser la del sur por la cuestión de la desbandada de Málaga. La cuestión de por qué hay tantos exiliados en el norte de la provincia de Granada, sobre todo en las comarcas de Huéscar y Baza, se va a deber a las dinámicas de guerra, ¿vale? Sorprende mucho que Granada tenga tantos exiliados. Tengo por aquí el dato. Granada capital expulsa de su municipio a más de 800 personas que van a salir cuando el golpe de Estado triunfa en la ciudad, ¿vale? Pero, sin querer adelantar todavía muchos datos, como veis, el exilio, el exilio español, va a tener unas características muy distintas a otros exilios contemporáneos. El exilio de los liberales, el exilio de los francesados, el exilio, por ejemplo, de la época de Fernando VII, va a ser fundamentalmente de hombres, políticos, militares, pero en cambio el exilio del 39, aquí podéis ver en el gráfico, va a haber un gran componente femenino y esto lo va a hacer una característica muy, muy especial y muy diferente al resto de exilios que hemos podido conocer en la historia contemporánea, ¿vale? Y ya nos va a dar una pista de cómo se van a producir los exilios en la Segunda Guerra Mundial, los movimientos de población entre países. Como veis, en el gráfico de la izquierda, podemos ver que el 40% del total son mujeres, del caso de Andalucía, pero si lo extrapolamos al caso de España, la media se queda muy parecida, un poquito menos, un 36%. En cambio, si ya lo hacemos a mayores de 21 años, vemos cómo el porcentaje de hombres aumenta hasta un 64%. ¿Y esto por qué? Porque la mayoría de los hombres
de esa edad que sale con 21 años van a ser los militares de la guerra del ejército republicano que va a huir a Francia a principios del año 39, ¿vale? Aquí. Por poner un poco en contexto el caso de Granada, es importante también visualizar cuál es el porcentaje o el volumen de gente que sale al exilio con respecto a la provincia de origen, ¿no? Como vemos, el caso de Granada es muy significativo y se debe fundamentalmente a toda la gente que huyó en febrero del 37 de Málaga, en lo que se llama el crimen de la carretera de Málaga o la demanda de Málaga, ¿no? La segunda provincia que más expulsa de su provincia, de su territorio, a gente que luego se va a ver en el exilio, va a ser Almería con un 21%, que va a tener también un efecto arrastre muy importante en esta cuestión de la demanda de Málaga. Le sigue Córdoba, es llamativa Córdoba, porque Córdoba también cae pronto en manos de los sublevados, pero el caso de Málaga es que cuando ocurre el golpe de Estado, muchísima gente de Córdoba, sobre todo de las comarcas del sur, se van a ir a Málaga, se van a refugiar en Málaga. Y por tanto, cuando en el febrero del 37 saca el grueso de la población, ellos también se van arrastrados en ese camino, en esa huida hacia Almería, ¿vale? Las dos siguientes provincias que con un mayor porcentaje de exiliados son Granada y Jaén, fundamentalmente Granada, como decía, de las comarcas del sureste y del norte de la provincia, y ya, lógicamente, las provincias que menos porcentaje de exiliados tiene, por tanto, menos exiliados tiene, son Sevilla, Cádiz y Huelva, con un apenas 2%. Esto se explica porque tanto la provincia de Sevilla como la de Cádiz como la de Huelva son las primeras que caen en manos de las tropas sublevadas y, por tanto, no se facilita una posible huida hacia otras partes del territorio español que luego, posteriormente, se pudiera dar un exilio hacia Francia o hacia otras partes de Europa. Este es un poco el contexto. Claro, vemos también la importancia que tiene los movimientos de los frentes, como en Granada, por ejemplo, gran parte de la provincia se va a quedar en manos republicanas, sobre todo cuando deteniendo ese avance de las tropas italianas por la costa, y todo eso va a ir creando un movimiento de población hacia Almería y fundamentalmente hacia Murcia, y desde allí hacia Alicante y hacia Cataluña, especialmente las provincias de Barcelona y Girona, que lo que van a hacer es efectos llamadas. Es decir, las familias que se han ido en un primer momento hacia zonas que están de alguna más alejados de los frentes, durante todo el transcurso de la guerra van a ir provocando un efecto llamada, cadenas migratorias, de gente que se va a ir yendo hacia Cataluña, ¿vale?, durante el transcurso de la guerra. Por eso no sorprende tanto que haya cerca de 45.000 exiliados andaluces en Francia, cuando la salida natural sería a Marruecos, Argelia, Túnez, que son colonias francesas y que la frontera, aunque esté el mar Mediterráneo por medio, sería mucho más factible de salir que no recorrer toda la geografía española, todo el levante español, hasta llegar a Francia. Yéndome ya a la provincia de Granada, centrándome aquí, en el mapa podéis ver la incidencia que tuvo el exilio en la provincia. En rojo están todos los municipios que tienen al menos un exiliado, ¿vale? Es decir, podemos ver como casi toda la provincia de Granada, excepto la zona central, tiene exiliados. Normalmente tienen 4, 5, 6, 7, normalmente es una familia que ha huido o varias familias que han huido y que, bueno, pues nos da esos datos a la hora de hacer el estudio del exilio. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que son de esas poblaciones? Simplemente porque al traspasar la frontera hacia Francia, lo que va a hacer la administración francesa es registrar los nombres y la población de origen de donde viene toda esta gente.
Y eso tiene una intención. Eso no es simplemente un registro de entrada, porque en estos registros se les pide el nombre, la edad, lugar de nacimiento, lugar de residencia en el momento de salir hacia Francia, quién es la pareja, quiénes son los padres, incluso hasta dónde vive en la calle. Claro, esta documentación tan exhausta, estas peticiones de datos, tienen un claro objetivo, que es identificar a todos y a cada uno de los exiliados que van a estar en Francia, porque la intención del gobierno francés es devolverlos rápidamente a España, ¿vale? Francia va a tener una política en los primeros meses de forzar la repatriación de todos estos españoles hacia España. Solo va a permitir que se queden en Francia militares y familias que de alguna manera no tengan algún tipo de dificultad para retornar a España. Esa es la intención. Realmente Francia, aunque presionó mucho a los republicanos españoles, sobre todo los que estaban en los campos, presionaron mucho con la reunificación familiar, se les pedía que si querían salir de los campos de concentración, que ahora veremos cómo se vive ahí, o de centros de alojamiento, que donde estaban las mujeres, para reunificar esa familia la condición era volver a España. Bueno, ahí se produjo muchos dramas que, en fin, tampoco es cuestión de relatarlo aquí pormenorizado en esta conferencia. Simplemente mostrar el mapa donde se ve la gran incidencia del exilio en la provincia de Granada. Si nos vamos ya más detallado a la cantidad de exiliados que hay por municipio, vemos como el mapa ya es mucho más dispar. Destacan fundamentalmente dos municipios, Granada capital y el municipio de Motril, ¿vale? Motril es donde se queda el frente paralizado ante el avance de las tropas italianas en febrero del 37, por tanto va a provocar que mucha gente huya hacia Almería. Como vemos también la parte de Loja, de Alhama de Granada, también, por ejemplo, de la Puebla de Don Fadrique, Salobreña, Muñeca, Castril, Iznayós, Turón, Chimenea, Pinospuente, es decir, las zonas que están más pegadas a la provincia de Almería o la de Jaén van a ser las que van a aportar más exiliados. ¿Por qué? Porque van a ser los primeros que van a huir. Conforme avanza el frente, todas estas personas van a huir hacia la provincia de Almería y desde ahí van a ir ascendiendo hacia Cataluña. También hay que tener en cuenta que muchos de estos son militares, por tanto están enrolados en el ejército republicano y aunque no salen desde Granada, sí van a salir luego fundamentalmente con la retirada, lo que se llama retirada, con todo el grueso del ejército republicano. Pero llama mucho la atención que, al igual que pasa con Málaga, o al igual que pasa con Almería, y al igual que pasa con Granada y Jaén, que la mitad de la gente, la mitad de las personas que salen al exilio vía Francia, vía la frontera francesa, son civiles. Y fundamentalmente son mujeres acompañados de sus menores, de sus niños y de sus mayores, de sus padres. Claro, cuando uno empezaba a investigar el exilio, pues le llamaba la atención lo que explicaba antes, ¿no? Que llama mucho la atención que gente tan alejada de la frontera francesa recorriera tantos kilómetros. ¿Cómo es posible que desde Granada acaben en Cataluña y desde allí acaben en Francia? Cuando la salida natural sería Argelia, que había numerosos barcos para ir y venir, Túnez, el Marruecos francés, que estos tres países eran colonias francesas en el año 39, y claro, me llamaba mucho la atención el por qué tanto civil en Granada. La respuesta está en la demanda de Málaga. La respuesta está fundamentalmente en toda esa gente que huía de Málaga, que arrastraba a gente de Cádiz, a gente de Córdoba y arrastró a muchísima gente del sur de la provincia de Granada. ¿Cómo sabemos esto? Simplemente porque, por ejemplo, aquí en el Archivo Municipal de Almería tenemos un libro de registro de gran parte, de cerca de unos 10.000 refugiados que se quedaron en la provincia de Almería.
Y ahí tenemos muchísima gente de todo la provincia de Granada, especialmente de Motril, de Salobreña, de Almuñécar, de Castril, de Turón, es decir, de todos estos municipios costeros nos los vamos a encontrar en Almería. Y posteriormente vamos a encontrar a muchas de esas personas en registro en los archivos catalanes y, por supuesto, ya luego en los archivos franceses. Y además hay muchísimos testimonios de estos granadinos que van a dejar en su periplo en Francia, van a dejar escritos muchas memorias, muchas cartas que se conservan en archivos, y ellos van a relatar cómo ese miedo al avance de las tropas italianas, ese miedo a la represión franquista, ese miedo de las mujeres a ser violadas y maltratadas por las tropas moras, después de la propaganda que el equipo de Llano lleva haciendo en Andalucía desde el primer día del golpe, eso va a provocar que toda esta gente acabe huyendo paulatinamente desde Granada, Almería, hacia todo el Levante, hasta llegar a Cataluña. Y por eso esa es la explicación que nos vamos a encontrar fundamentalmente para explicar por qué hay tantos granadinos, tantos andaluces en Francia. También hay muchos granadinos en Cataluña por cuestión económica. Al menos unos 600, 700, 800 granadinos van a ser residentes en Badalona, en Sabadell, en Gerona, en Puerto de la Selva, en Barcelona, en todos los barrios obreros, lo que se llama el Cinturón Rojo de Barcelona. Va a haber muchos granadinos que durante los años de la República se han ido yendo hacia Cataluña, y eso va a provocar también ese efecto migratorio, ese efecto cadena migratoria, efecto llamada, para que la gente se vaya yendo hacia Cataluña y allí se hay una cierta reunificación familiar, ¿no? Este es el contexto más o menos que nos encontramos en el año 39, cuando cae la República. Todo el grueso de la gente va a huir hacia Francia. ¿Y qué pasa en Francia? Pues estos son algunos de los pasos fronterizos de los Pirineos y costeros por los que van a pasar a Francia. El paso de los Pirineos es traumático. Tener en cuenta que estamos hablando de unas fechas que es invierno, pleno invierno. Según la prensa de la época francesa, un invierno de los más crudos que se recuerdan en la época, donde van a pasar por los pasos pirenaicos con 2 y 3 metros de nieve, donde se van a quedar muchos republicanos, muchos refugiados ahí congelados, ¿vale? Es decir, se estima que al menos unos 300, 400 refugiados murieron en ese paso de los Pirineos. Luego otros pasos costeros, como de Portbou, por ejemplo, o de Puerto de la Selva, que fue mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, este es el contexto en el que salen muchísimos de los exiliados. Un ejemplo de cómo la prensa, las fuerzas políticas y parte de la población va a acoger a estos refugiados. Aquí, no sepa francés, se lo traduzco, se habla de problema de los refugiados, de indeseables, de rojos, de marabunta, de oleada, es decir, toda una serie de terminologías peyorativas que va a provocar que desde sectores de la ultraderecha política, de la ultraderecha periodística, eso vaya calando entre la población, ¿vale? Y vamos a pasar de esa mirada de alguna forma misericordiosa con los refugiados en muchas partes de Francia a ser directamente hostiles con estos refugiados, ¿vale? Que luego se va a acentuar mucho en el año 40-41, cuando caiga Francia en manos de los nazis, de la Alemania nazi, se va a acelerar mucho esta persecución hacia los republicanos españoles. Estas son algunas de las imágenes que podéis ver en la prensa o en internet de cómo era el paso por estos pasos fronterizos de los Pirineos. Aquí podemos ver así unas escenas tremendas que no son conocidas ahora, sino que estos recortes que estáis viendo son
recortes de prensa de la época, de esos días que estaba pasando la frontera. Es decir, que la gente era conocedora del drama de los republicanos, de estos refugiados que estaban pasando por millares en cuestión de días toda la frontera francesa. Aquí, en un mapa, podemos ver los distintos campos de concentración y de centros de alojamiento en los que se internaron a estos republicanos españoles. Y este es uno de los dramas del exilio. Seguramente sea el principal junto a la deportación a los campos nazis y a la separación de la familia. ¿Cuál es la política francesa de acogida? Muy simple. Meter a todo varón mayor de 17 años en campos de concentración. Y a las mujeres y a los menores y a los ancianos en centros de alojamiento. ¿Cómo es este centro de alojamiento? Pues depende del departamento, depende de la región. Donde la región gobernaba a la izquierda, pues el trato, si sea el mejor, pero sí que era de alguna forma más humanitario. En las regiones donde gobernaba la derecha, el trato fue inhumano. Y si nos centramos en los campos de concentración, el trato fue directamente vejatorio, ¿vale? Como decía, todos los varones mayores de 17 años, fueran militares o no fueran militares, fueron encerrados en campos de concentración. Estos campos de concentración, para que nos hagamos una idea, son en una playa extensa, poner barrotes de madera y alambrada, y ya está, ¿vale? Es decir, los republicanos españoles fueron encerrados como borregos en establos en estos campos de concentración, donde llovía, donde nevaba, donde hacía mucho frío, donde no había durante los primeros momentos ningún tipo de techumbre, ningún tipo de edificación para poder protegerse de la inclemencia del tiempo, donde estaban hacinados, donde las enfermedades que ya venían desde la guerra, es decir, la disentería, el tifus, la fiebre amarilla, es decir, toda una serie de enfermedades que eran propias de una guerra se acentúan en estos campos de concentración. No se tratan a los heridos de guerra, no se tratan a los mutilados. Van a morir por decenas todos los días. Y aquí hay una gran incógnita, porque ¿dónde están todos esos fallecidos de los campos de concentración? Algunos están en los cementerios de los pueblos, algunos están en fosas comunes en esos cementerios, pero hay muchísimos que no sabemos dónde están. Muchos testimonios de los propios republicanos de esos refugiados en esos campos dicen que se enterraban a la afuera del campo en la misma playa. Aquí haría falta hacer también un estudio profundo, en profundidad, sobre qué pasó con la cantidad de fallecidos en Francia. Solo hemos podido averiguar cerca del 30%. Es decir, según los informes de la administración francesa, en los primeros meses del exilio, en los campos de concentración fallecieron en torno a 12.000 republicanos, 12.000 refugiados. De esos 12.000, apenas tenemos registrados en los campos cercanos, en los cementerios, en los pueblos cercanos a los campos, en Argelès, en Bran, en Aude, en Sifón, apenas tenemos registrados unos 4.500, 5.000 restos mortales de esos refugiados. Así que también hay una gran incógnita dentro del exilio qué pasó con esas personas. Entre ellas había muchísimos granadinos, por supuesto. Pero, bueno, la mayoría de los varones, de los hombres, pues se quedaron en estos campos. En la imagen podemos ver el campo de Argelès. En los primeros momentos veis que son apenas unas pequeñas cabañas hechas de caña. A las siguientes semanas se le ofrecieron chapa, madera y tal, para ir construyendo edificaciones que pudieran separar al campo entre enfermos, heridos y tal. Pero bueno, los primeros días, las primeras semanas fueron un caos terrible que provocó muchísima muerte. No había ningún tipo de mecanismo para asearse. Es decir, la gente se aseaba en la orilla del mar y hacía sus necesidades en la orilla del mar. Y las aguas fecales iban a la orilla del mar. Por tanto, todo esto provocaba una serie de enfermedades, como el tifus, la disentería, como decía antes, que mi compañero Rubén Mirón hace unos años sacó una tesis muy buena sobre el exilio sanitario
que yo recomiendo muy mucho a todos, porque es una manera de ver otra mirada del exilio a través de la labor de los enfermeros y de médicos y de las enfermedades y del trato que se dio a todos estos republicanos cuando llegaron a Francia. Aquí una de las imágenes icónicas de los campos de concentración, de todos los republicanos llegando. Aquí podéis ver cómo se les trataba, cómo estaban en una simple alambrada con estacas de madera y poco más. La duración de los campos de concentración no fue temporal, o sea, no fue corto en el tiempo, sino que muchos de ellos llegaron a pasar 3 y 4 años en esos campos de concentración, de forma permanente o de forma recurrente, porque iban y entraban a trabajar o incluso a alistarse a la legión extranjera, pero luego retornaban. Ahora veremos un poco cuáles son la trayectoria de todos estos refugiados. Aquí, por ejemplo, esta foto, estas dos fotos yo creo que son de las más tremendas del exilio republicano. Una es una pequeña refugiada haciendo de comer en el campo de Argelès. Esto es una foto de un periódico francés. Y una foto de cómo era de traumática esa separación familiar. Decíamos antes que cuando salen al exilio, pues claro, es muy complicado saber dónde estaba la familia, porque los militares salen por un lado, las mujeres con los hijos y sus padres y sus madres salen por otro lado. Entonces, claro, era muy complicado saber dónde estaban en Francia ubicadas las familias. Aquí hay dos organismos fundamentales muy importantes que hacen una gran labor de reunificación familiar. Por un lado está la Cruz Roja y por un lado están los cuáqueros, ¿no? Las primeras semanas, pues bueno, pues dentro de este caos, que son la llegada masiva de 450.000 personas, el caos masivo de los campos de concentración, que muchas personas no decían el nombre verdadero por miedo a ser de nuevo deportados a España, ¿vale? Es decir, que eso también era importante, pero sí que, bueno, ya una vez asentado en Francia todos estos refugiados, empezó cierta reunificación familiar. Una de las imágenes es esta, donde un señor está allí reunido dentro de la alambrada y tiene que verse a través de esa alambrada con la familia. Esta imagen fue recurrente en el exilio republicano español en Francia, sobre todo en los primeros meses del año 39. Ejemplos de granadinos en el campo de Argelès-sur-Mer. Aquí tenéis algunos. No sé si se verá bien, en la pantalla, pero bueno, si no lo digo. Por ejemplo, tenemos ahí a Antonio Fernández Heredia, nació en Zújar, o de Rafael del Cuerpo Cabello, que nació en Granada. Como de estas fichas hay decenas y decenas. Es decir, que algún familiar o algún interesado que esté buscando a su familia en Francia, pues bueno, que sepa que me puede contar conmigo o yo la referencia en los archivos donde puede buscar. Ahora que por suerte Francia, en una política bien diferente de lo que hay aquí en España con los archivos, ha volcado en red gran parte de todos los listados de todos estos refugiados en los campos de concentración, ¿vale? Es decir, que la búsqueda de estos familiares se puede hacer incluso mucho más asequible, mucho más fácil, ¿no? Estos son simplemente ejemplos de fichas de dos granadinos en el campo de Argelès. Hubo otros campos, el campo de Chezfón, que estuvo especializado para carpinteros, mecánicos, ¿no? Ahora explicaremos por qué hay una especie de especialización en los campos y por qué Francia quería tener a estos republicanos especializados o separados en campos según su experiencia laboral, ¿vale? Este es un ejemplo también. Esto es como actualmente está el campo de Chezfón. Este es uno del cementerio de Chezfón, uno de los pocos cementerios donde tenemos constancia de que hay españoles enterrados, españoles de la retirada, ¿no? Refugiados españoles que murieron en los primeros meses en esos campos de concentración. En el campo de Chezfón, que está al lado de un pueblo que se llama igual, hay un pequeño cementerio que actualmente pues, está en este estado bastante bien cuidado y bien señalizado sobre quién hay enterrado, ¿no? El campo de Bran, que es otro. Por ejemplo, aquí tenemos la entrada de Bran, uno de los vagones de los que se conserva. Y este vagón, por ejemplo, tiene una historia también tremenda. Este vagón
sirvió para transportar a centenares de republicanos hacia los campos de exterminio nazi. Desde el campo de Bran, que está en el sur de Francia, se llevaron hasta Angulema, y desde Angulema, desde allí, se llevaron también a algunos del famoso convoy de Angulema, se llevaron a ese campo y desde allí fueron deportados a Mauthausen, ¿no? Y en uno de estos vagones y similares fueron trasladados, donde viajaron estos republicanos hasta los campos de exterminio nazi, ¿no? Es decir, queda uno de los vagones, imaginaros, son vagones de ganado, de meter vacas, bueyes, cerdos, ovejas, cabras. Para allí fueron hacinados muchos de los republicanos españoles que fueron sacados de esos campos de concentración franceses hasta los campos de exterminio nazi. Otros dos ejemplos, por ejemplo, de lo que os decía de granadino en el campo de Bran. Pues aquí hay una mujer, Ángela, o Rafael, pues son de Motril, son de Baza, de Salobreña, de Granada, de Alhama, de Órcila, en fin, de toda una serie de municipios que luego tienen mucha relación con la actividad minera. Muchos de los mineros de Granada que trabajan en la mina de Alquife van a salir, porque también ellos van a ser muy combativos en la defensa de la República y evidentemente van a tener que salir al exilio, bien porque estén alistados en el ejército republicano, bien porque han estado en las milicias y tienen que ir saliendo, o han sido combativos durante la guerra civil defendiendo la República y al final se ven obligados a huir. Este es el campo de Gurs, ¿vale? Es otro de los campos. Este es un campo militar. Si veis, a diferencia de otros campos de concentración, sí podemos ver que está más organizado, es mucho más extenso, los barracones son mucho más grandes, y esto se debe a que era un campamento militar que se reconvirtió en campo de concentración, especialmente para los vascos, pero también para mecánicos y aviadores. Y yo tengo registrado a un par de mecánicos granadinos que trabajaron luego haciendo aviones para el ejército francés cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa después de los campos? Os he traído aquí un pequeño esquema dibujado por mi amigo Philippe, es un descendiente de exiliados republicanos, donde explica muy bien. Yo no me atrevo a tocarlo ni hacerlo de otra forma, porque explica muy bien cuáles son las vías para poder irse de los campos de concentración. Ya hemos dicho que llegan en el 39, ¿vale? Se encierran en campos de concentración, y que la primera medida que tienen, lo primero que hacen las autoridades francesas es presionar para que retornen a España. En los primeros meses del exilio va a retornar a España en torno al 30-35% de todos los que salieron en el año 30, en febrero del 39. Fundamentalmente van a retornar civiles y mujeres, ¿vale? Mujeres que no tenían delitos de sangre, civiles, varones que no tenían delitos de sangre, pero que fueron engañados por la propaganda franquista con la quiescencia del gobierno francés, que cuando son retornados a España, por supuesto, van a ser represaliados. Tenemos constancia de que muchas mujeres que retornaron a Granada fueron luego represaliadas. No quizás por los tribunales económicos o militares, pero sí con el silencio, sí con la enajenación de los bienes, sí con persecución, sí con destierro, sí con aceite de ricino, sí con los rapados. Es decir, fueron represaliadas por el mero hecho, primero, de haber huido a Francia, ¿vale? Si huye es por algo. Eso era lo que defendían las autoridades franquistas. También por la delación de los vecinos. Se pierde la relación de vecindad entre los que han vencido y los que son vencedores. Se hace muy difícil la convivencia, y muchas de estas mujeres se van a ver obligadas a un destierro, a un exilio interior voluntario, a irse a otro lugar donde poder hacer su vida. Muchas de ellas han perdido a sus maridos, a su hijo, a su hermano en la guerra. Otros están en Francia, otros están en las cárceles. Por eso deciden volver, pero por supuesto van a ser represaliadas y sobre todo van a ser investigadas y acosadas y perseguidas, tanto por los vecinos como por autoridades locales de multitud de pueblos. ¿Cuál es la segunda opción para salir de esos campos de concentración?
un contrato de trabajo. Sobre todo a partir del verano del 39. En el verano del 39, cuando Francia ya intuye que el conflicto con Alemania está cercano, se replantea qué hacer con los republicanos españoles. Se replantea qué hacer con toda esa mano de obra barata, toda esa masa de gente que cuesta mucho dinero a las arcas estatales para alimentar, pero que ahora de golpe se convierten en una mano de obra necesaria y útil para las labores de defensa. Al menos 20 o 25.000 republicanos refugiados van a salir de esos campos de concentración y van a trabajar en fábricas, en bosques, en minas, en todo lo que se llama la maquinaria de guerra, ¿vale? Luego había otra opción, que era alistarse en la Legión Extranjera, que es este cuerpo compuesto por extranjeros, una unidad que había dentro del ejército francés. Y van a tener acciones tan heroicas como combatir y derrotar a los nazis en Narvik, en Noruega, vencer a Rommel, al zorro del desierto, a uno de los generales más exitosos de la Alemania nazi en Egipto, en la batalla del Alamein, en Túnez, en Argelia. Muchos de estos que se van a alistar en la historia extranjera van a reconquistar Italia, van a llegar a la propia Alemania. Muchos de estos son la famosa novena, donde hubo al menos 6 o 7 granadinos, que son las que van a liberar París, ¿vale? Es decir, que todas estas personas, cerca de unos... Se estima que unos 5.000 republicanos se alistaron en la Legión Extranjera, este cuerpo que van a tener todas estas acciones heroicas, ¿vale? Van a luchar en la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo a través de esta vía. Pero donde mayormente se alistó los refugiados españoles fueron en las compañías de trabajo para extranjeros. Estas compañías eran unidades militares, ¿vale? Estaban adscritas al ejército francés, estaban compuestas por unos 100, 120 españoles en exclusiva, solo españoles, dirigidos por un comandante francés, que lo que iban a hacer eran labores propias de abastecimiento del ejército. Es decir, fueron los que fortificaron la línea Maginot, fueron los que trabajaron en las fábricas también de guerra, de armamento, fueron los que trabajaron en las minas, igual que sus compañeros de los campos de trabajo, para crear armamento. Es decir, van a ser un cuerpo adscrito al ejército también francés, no son militares, como sí son de la Legión Extranjera, pero sí van a estar adscritos al ejército francés y van a estar en la labor. Y esto es muy importante para entender por qué, qué pasa con ellos una vez que, perdón, que se me ha ido esto por aquí. Aquí. ¿Qué pasa con ellos cuando la Alemania nazi vuelve? O sea, vuelve no. Las tropas francesas se retrotraen cuando el ejército alemán, el ejército nazi, invade Francia. Pues bien, pues la mayoría de estos republicanos van a ser hechos prisioneros. Son prisioneros de guerra. Van a ser los primeros que van a caer en manos del ejército alemán. ¿Por qué? Porque son personas, primero, que no tienen armas para defenderse. No son militares, por tanto no tienen ninguna orden hacia dónde ir. Intentan huir cuando llega el ejército alemán, pero la mayoría va a ser capturado y unos van a ser mandados a los Stalag, a estos campos de prisioneros alemanes, y otros van a ser devueltos de nuevo a estos campos de concentración que se crearon en el año 39 para acogerlos, ¿vale? Claro, ¿qué pasa con estos prisioneros que son capturados por el ejército alemán? Que rápidamente van a ser deportados a los campos nazis. A Mauthausen, a Auschwitz y a toda esta serie de campos, a Gusen, a Neuengamme, es decir, a toda la serie de campos que se van a crear para el exterminio a partir del año 42 de gran parte de la población disidente judía, comunista, republicano, español y tal.
Entre ellos hubo muchísima gente de Granada. Muchísima gente de Granada. De Granada Capital, de Salobreña, de Motril, de Zújar, es decir, un montón de una gran cantidad de personas que desde ahí van a ir, de esos campos de prisioneros, van a ir deportados a los campos nazis. La mitad fallecería en Mauthausen-Gusen y la otra mitad pues sobrevivió en unas condiciones porque ya todo el mundo sabemos, y por eso tampoco me voy a parar mucho en el tema de las deportaciones a los campos nazis. Pero también hay otros destinos que no son Francia. Francia la metrópoli, Francia el continente. Francia tenía colonias en el norte de África, Argelia, Túnez y Marruecos, fundamentalmente, ¿no? Claro, lo que os comentaba antes, la lógica nos dice que la mayoría de estas personas deberán haber cogido el camino del exilio hacia Argelia, porque es un destino que está mucho más cercano, que es cuestión de coger barcos e irse para allá, ¿vale? Pero que por avatares de la guerra acabaron en Cataluña. Pero hay muchísimos granadinos, al menos unos 300, que se le suman a estos 1.800 que están en Francia, en la metrópoli, que acaban en Argelia. Que acaban en Argelia porque es colonia francesa y huyen por ahí en los últimos momentos de la guerra, fundamentalmente en marzo. ¿Quiénes son fundamentalmente los que huyen? Son cuadros del Partido Comunista, por ejemplo, ¿vale? Normalmente van a ser los cuadros del PC de Granada, de Alicante, de Almería, de Jaén, de Murcia, los que se vayan a trasladar hacia Argelia y, por supuesto, con sus familias. Pero es que aquí también en Argelia funcionan las cadenas migratorias. Argelia ha sido siempre, durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, una zona de trabajo para muchos temporeros andaluces, como es en el Esparto. Y había muchísimos temporeros granadinos que se van a ir a Argelia porque allí tienen algún tipo de unidad familiar o tienen cadenas de migrantes que los conocen de ir y venir. Entonces ellos van a aguantar en Granada gran parte de la guerra, pero cuando ya los frentes, sobre todo el frente catalán, se hunde, van a coger el camino, se van a ir hacia Argelia, fundamentalmente a final de marzo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pedí un listado de gente de Granada, como Jesús Alcalá, Eulogio Morales, Antonio Canteri, Antonio Guerrero, Vicente Salinas, José Manuel Ramírez, en fin, Juan Cortés, Julián Pérez, un sinfín de granadinos, al menos 300, que van a coger el camino a Argelia. En Argelia van a tener un recorrido también muy parecido en Francia. Van a ser encerrados en campos de concentración. Aquí tenemos una foto de un grupo de refugiados españoles. En campos de concentración que van a ser mucho más duros que los de Francia metropolitana, porque van a estar muy cercanos al desierto, en condiciones durísimas, ¿vale? Y encima van a hacer trabajo, no lo voy a etiquetar de trabajo forzado, pero casi. Por ejemplo, ellos van a ser los que gran parte van a construir lo que se llama el transsahariano, es decir, este proyecto imposible de Francia de unir todas sus colonias francesas a través de un tren, ¿no? Ellos van a ser mano de obra esclava, prácticamente, porque no se le va a pagar nada o apenas se le va a pagar un franco al día. Eso en la época era nada, medio franco, perdón, que era nada, algo simbólico, y se les va a usar como esa mano de obra barata, semiesclava, ¿vale? Que era la contraprestación que tenían que pagar por estar en los campos, es decir, por la comida, por el mantenimiento, por el saneamiento, de estar en esos campos de concentración. La contraprestación va a ser esos trabajos obligatorios, forzados, en fin, en condiciones a veces de semiesclavitud muy, muy importantes. Rápidamente, en el año 42, así, más o menos, las tropas de la Francia Libre, de Charles de Gaulle, que están en otras colonias
sobre todo en el Chad, en Congo, esas colonias francesas, ahí va a reunificar gran parte del ejército francés que no ha caído bajo la garra del ejército nazi, se va a reunificar y muchos españoles de Argelia, de Túnez, de Marruecos, se van a alistar en ese ejército de la Francia libre y van a ser los que se unan a esas tropas de la legión extranjera, que lo primero que van a hacer va a ser barrer a los alemanes del norte de África. Pero ese es el segundo destino que tienen la mayoría de los republicanos españoles y también de los granadinos. Hay un tercer destino muy importante que va a ser la URSS, ¿vale? La Unión Soviética. Desde Argelia, la mayoría de los dirigentes del cuadro del Partido Comunista van a irse a la URSS, ¿vale? Van a ser acogidos por el Partido Comunista Soviético bajo su paraguas. Hay que recordar que desde el año 37 están los niños de Rusia, los llaman los niños de Rusia, es decir, una serie, varios centenares de niños que huyeron de la guerra el año 37, que fueron embarcados en barco por la República y que fueron mandados a Rusia mientras duraba la guerra como una medida de protección hacia la infancia, para que ellos no sufrieran los abateres de la guerra ni las penurias, ni por supuesto que pudieran ser, que fallecieran a consecuencia del conflicto bélico. Entonces, en Rusia, en el año 39, vamos a encontrar que tenemos a estos niños de Rusia con sus profesoras. Vamos a tener algunos militares en Rusia que se fueron al final de la guerra civil para aprender a pilotar aviones, especialmente los Katyusha, pero que la guerra les sorprende en Rusia, especialmente en la estación de Kirovohrad, ¿vale? Que es un aeródromo que hay allí, una academia de aviación, y se le va a sumar estos primeros exiliados en Argelia que van a ir ya rápidamente en el año 39, se van a ir a la URSS. Por ejemplo, le comentaba antes a Alejandro, la familia Pretel, don Antonio, que va con sus hijos, con Damián, con Enrique y con María Luisa. Damián, que me contaba Alejandro, no sabe la historia, que luego es candidato a la alcaldía de Granada, luego en Democracia, por ejemplo, ¿no? Es decir, que podamos ver el periplo de esta gente que no solo están en Rusia, sino que van a participar en la Segunda Guerra Mundial. Que se va a dar la circunstancia que españoles que están en el ejército soviético van a luchar contra otros españoles que son de la División Azul. Es decir, se va a dar esa, digamos, esa ironía de la historia o esa ironía del destino en el que va a haber españoles luchando en ambos bandos, ¿no? Como una especie de reducción a la pequeña de la Guerra Civil Española en Rusia. Pero nos vamos a encontrar también, por ejemplo, a Samuel Díaz García, minero de Turón. Nos vamos a encontrar también, por ejemplo, a Manuel Pérez Usano de Granada y a Manuel Espada Peregrina de Granada. Es decir, en Rusia al menos tenemos registrados 67 vecinos de Granada, ¿vale? Casi todos van a estar adscritos al Partido Comunista, ¿vale? Estos listados son públicos, es decir, se pueden consultar en el archivo del Partido Comunista en Madrid, es decir, que son de acceso público, incluso si no recuerdo mal, está colocado en red. Igualmente, si algún familiar tuviera la curiosidad o estaría buscando algún familiar de estos, le puedo facilitar algunos de estos nombres porque, bueno, dispongo de muchos de ellos. Ese es un destino, ¿vale? Digamos que es el destino escogido por la mayoría de los pueblos del Partido Comunista, que no solo van a ir desde Argelia, sino que algunos, en el año 39, antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, se van a ir desde Francia, pasando por Alemania, por Polonia, hasta la URSS. Principalmente van a ser los principales cuadros del Partido Comunista, como es la Pasionaria, José Díaz, el Campesino. ¿No? El Campesino va por Argelia, ¿no? Pero es decir que, digamos que gran parte, un número importante de españoles van a quedar establecidos en la URSS, entre ellos, ya os decía, cerca de una sesentena de refugiados granadinos. Y el otro gran destino, donde nos vamos a encontrar más granadinos, más que en Argelia,
sobre todo en Argelia cuando ya se ha asentado la población, más que en la URSS, va a ser México. ¿Cómo llega, lo decía, cómo llega un vecino del Hacha a un campo de concentración y de ahí a México, ¿no? Las historias personales de toda y cada una de estas personas son interesantísimas. Podríamos hablar toda una hora o 2 horas de todas estas personas, de cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene una historia particular muy interesante, tremenda, que daría para una novela. Pero aquí he cogido algunos ejemplos, como es Manuel Carrasco Bautista, Consuelo Martínez Pérez, Juan Escobar, Brígida, que la última, aquí no se ve muy bien la foto. ¿Cómo llegan al menos 215 granadinos a México, pero también a Argentina, a Cuba, a Santo Domingo, a Estados Unidos, a Chile, a Brasil, hacia gran parte, a Bolivia, a Colombia, a gran parte del cono sur americano y sobre todo también fundamentalmente Norteamérica en el caso de México? Para empezar, México es un país amigo. México se ha mostrado a favor de la República desde el mismo día que se proclama la República. Se muestra a favor de la República en el mismo día que se da el golpe de Estado. Y se mantiene leal a la República hasta que no llega la democracia a España. México va a acoger al gobierno republicano en el exilio, a las cortes republicanas en el exilio. Va a acoger a gran parte de los partidos políticos en el exilio, a la Izquierda Republicana, al PSOE, al PC, aunque el PC gran parte va a estar en Rusia, también va a haber algunas facciones del PC en México, muy minoritarias, pero también va a acoger a todos los pueblos de la UGT, de comisiones obreras, no, del sindicato de Izquierda Republicana, de las Juventudes Republicanas, perdón. Es decir, México se va a convertir en un país amigo. ¿Qué hace el gobierno republicano para poder ayudar a todas estas personas que están en los campos de concentración en Francia? ¿Vale? Con el dinero que ha podido recuperar del Tesoro Español, también de donaciones en Francia y de todo lo que van a aportar a organizaciones benéficas, va a crear 2 fondos de ayuda para los republicanos. Va a ser el SERE y la JARE, ¿vale? Es la Junta de Auxilio Republicano Español y el Servicio de Evacuación de los Republicanos Españoles. Es decir, son 2 mecanismos de ayuda para poder sacar a todos esos republicanos de los campos de concentración y llevarlos a México fundamentalmente, aunque también lo van a llevar a Chile, Argentina y a otros lugares. Creo que es importante decir que, lamentablemente, el fin de la guerra civil se lleva a Francia, ¿vale? Es decir, los propios partidos políticos y dirigentes políticos, en medio de una situación totalmente traumática, totalmente desesperante, van a llevar sus disputas políticas al terreno de la ayuda. Y va a haber disputa entre la JARE y el SERE sobre quién se queda con los fondos económicos para poder ayudar, ¿no? Pero bueno, eso sería otra historia también, ya que ya está estudiada, pero que, bueno, quería dejar marcado. ¿Por qué? Porque es imposible sacar a todos los refugiados de los campos de concentración. Es imposible, es decir, no se puede trasladar 200 y pico mil refugiados que quedan en el año 40, 39, como una vez que ya se han ido retornando muchos a España y otros que no quieren volver, a México. México como mucho acepta 20, 22 mil refugiados. ¿Y qué tipo de refugiados? No cualquiera, sino gente que ellos necesiten para su mercado laboral. Van a ser agricultores, van a ser médicos, van a ser arquitectos, profesores, amas de casa. Es decir, va a haber un gran espectro laboral, socioeconómico, que se vaya a México, ¿no? Y México lo único que pide son que sean personas que vayan a trabajar, ¿vale? Que sean personas de buena conducta, que de alguna manera se integren dentro de la sociedad mexicana con el paso del tiempo. Eso ocurre así. En la segunda generación, los hijos de refugiados en México que llegaron en el año 29-40, 21-42, ya en los años 50-60 se han
asimilado a la cultura mexicana, perdón, a la cultura mexicana y a la sociedad mexicana. Así que la integración va a ser totalmente factible, se va a hacer de forma, en la mayoría de los casos, bastante fácil, aunque los primeros momentos son muy complicados. Bien, el gobierno republicano, con estos dos mecanismos, va a ir sacando a muchísima gente de estos campos de concentración, metiéndolos en barcos, pagándole el pasaje al barco y dándole una pequeña ayuda de supervivencia en México. Es decir, toda esta gente que se va a ir de Francia a México no se va con una mano delante y otra detrás, sino que se va con una pequeña ayuda del gobierno republicano y también del gobierno mexicano para poder sobrevivir en los primeros meses de estancia en México. Al principio se van a crear pequeños guetos, o más que guetos, pequeñas colonias de republicanos españoles que de alguna forma se van a ir conviviendo entre ellos, pero poco a poco integrando en el resto de la sociedad, sobre todo lo que son la clase universitaria, la clase literaria, la clase de médicos, arquitectos. Pero hay una característica común a todos, y ya con esto voy terminando, y es que todos van a ser conscientes de lo que significa ser un refugiado en otro país, ¿vale? Los refugiados españoles rápidamente se van a adaptar a la cultura, no solo la mexicana, se van a adaptar a la cultura soviética, a la cultura francesa. Muchos van a aprender rápidamente al francés dentro de los campos de concentración. Desde el primer momento, en cuanto hay cierto orden y se calma la situación, rápidamente se empiezan a dar clases de francés para poder comunicarse con los gendarmes franceses, con los médicos franceses, con la administración francesa, para poder comunicarse fuera dentro de los campos. En México rápidamente van a pedir trabajo, van a pedir elementos, herramientas para poder trabajar. Un ejemplo muy llamativo. Las mujeres refugiadas que se van a México, una de las cosas que piden son máquinas de coser. Llama la atención. Rápidamente ellas van a querer trabajar, ganarse la vida por su cuenta. No van a querer vivir a costa del Estado mexicano ni de la dinero que paga la República. Si es verdad que necesitan y piden durante los primeros meses unas pequeñas ayudas económicas para poder arrancar negocios, anegar trabajo, para pagar alquileres. Y bueno, en algunas, más bien que mal, en la mayoría de los casos, eso se va a ir solventando con los fondos que tiene la República en el famoso Tesoro Vita, ¿no? Que son unos fondos que al final se va a acercar el gobierno mexicano para poder administrar todos estos fondos para ayudar a los republicanos españoles. En general se van a integrar muy bien, no solo en México, sino que a lo largo de, una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, se van a integrar en Francia, van a asimilar el idioma francés, se van a casar con francesas, se van a casar con franceses, su hijo va a tener la doble nacionalidad, nunca van a olvidar, por supuesto, de dónde han venido, pero son gente bastante humilde con el paso del tiempo. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos de estos exiliados y ellos no se ven como héroes, ellos no se ven como luchadores antifascistas, ni gente que luchó por un ideal. Bueno, sí se reconocen a sí mismos, pero no buscan el reconocimiento de nadie. Lo ven como un deber, lo ven como una obligación que ellos tenían con la democracia, con la república y luego contra la lucha antifascista. Se van a meter, muchos de ellos, tenemos constancia de al menos una decena de granadinos que se alistan en la resistencia, ¿vale? En el maquis, no en España, sino en Francia. Sino estos pequeños grupos guerrilleros que van a ir boicoteando dentro de lo que pueden todas las acciones nazis. Es decir, van a ir volando puentes, volando vías de tren, haciendo escaramuzas, robando armas, protegiendo a perseguidos también por el franquismo en Francia.
porque a partir del año 40, cuando cae Francia en manos del ejército alemán, el Falange se va a meter dentro de la administración francesa y va a perseguir a muchísimos españoles. Ejemplo lo tenemos con Lluís Companys, por ejemplo, ¿no? Que en el año 40 fue deportado a España gracias a esa colaboración entre la Gestapo, la policía francesa de Vichy y Falange. Lograron capturarlo y llevarlo a España, aquí fue ajusticiado. No lo consiguieron por poco con Manuel Azaña, porque el pobre se murió al poco tiempo del exilio, pero también estaba en el punto de mira. No lo consiguieron con la Pasionaria porque consiguió irse, no lo consiguieron con Federica Montseny porque, bueno, estuvo protegida por muchos republicanos, pero también Falange y la Gestapo la persiguieron, ¿no? En definitiva, las características que podemos dar del exilio republicano, da igual que sea de un vecino de Almería, un vecino de Inaroz, un vecino de Sabadell o un vecino de Granada. Todos sufrieron los mismos avatares, las mismas penurias y los mismos sufrimientos, ¿no? Pero aquí sí tiene, que es lo que comentaba al principio, y ya con esto termino, este exilio tiene unas características muy particulares con respecto a otros exilios en la época contemporánea española, incluso con el contexto europeo. Primero, que fue un exilio de clase media, baja y del campo. Es decir, nos vamos a encontrar muchísimas amas de casa, muchísimos carpinteros, muchísimos obreros, muchísimos campesinos, obreros agrícolas, zapateros, panaderos, electricistas. Es decir, a diferencia de otros exilios donde salía la intelectualidad y salían los políticos, aquí van a salir lo que se llama la gente corriente, ¿vale? Lo que decía un campesino de Gor que por avatares acaba en un campo nazi o en México o en un campo de concentración francés. Por supuesto que la acogida por parte de la autoridad francesa fue muy fría, a pesar de que gobernaba el Frente Popular en Francia, un gobierno que se puede asimilar perfectamente al Frente Popular en España en el año 36. Que uno de los dramas más grandes que sufrieron fue que fueron separadas las familias, ¿vale? Cuando pasaron la frontera, algunas de las familias que iban separadas fueron totalmente separadas, no se reencontraron hasta meses después, incluso se dio circunstancias de que muchas volvieron a España creyendo que sus maridos, sus hermanos o sus padres habían muerto, ¿no? Que los campos de concentración, por supuesto, tampoco estuvieran condicionados para nada y que, bueno, que lo que he intentado mostrar aquí un poco es que no fue un exilio solo a un sitio concreto, no fue un refugio en un país, sino que fue en muchos países, especialmente en Francia, en sus colonias, en la URSS y en Sudamérica, especialmente en México. Y ya no quería terminar siempre que, bueno, tengo la oportunidad de hablar del exilio, de alguna de estas conferencias, siempre pongo estas dos imágenes o algo parecidas, ¿no? Y es que yo me pregunto en muchas ocasiones si hemos aprendido de nuestra propia historia, si somos capaces de entender que lo que le ocurrió a nuestros abuelos no debería ocurrir de nuevo, ¿vale? Y nos estamos dando cuenta de que las imágenes que vimos de nuestra abuela huyendo del país con sus niños en brazos, con lo poco que llevaban, lo estamos repitiendo en el siglo XXI, por ejemplo, con los refugiados de Siria, con los refugiados de Kenia, con todos los refugiados que están hoy en día en Grecia para vergüenza de Europa, ¿no? Y parece que Europa no ha aprendido de lo que supuso la Segunda Guerra Mundial, de los movimientos de refugiados que hubo en la Segunda Guerra Mundial, de todos los dramas que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. Y, por desgracia, parece que estamos replicando esos comportamientos. Así que no me queréis tampoco de aquí hoy sin dar ese mensaje de reflexión de que la historia debe servir también para reflexionar sobre lo que está pasando hoy en día. Y que hoy en día está pasando muchísimas cosas que creíamos que no iban a pasar, que pasaron a nuestros abuelos y que están pasando a muchas familias hoy en día en el mundo y muy cerca de aquí, como es Siria o como es Grecia. Y yo con esto he terminado. Si hay, no sé cuánta gente habrá visto la conferencia, pero si hay gente por ahí que quiere intercambiar
opiniones o están en desacuerdo o cualquier otra cuestión, pues me tenéis aquí. Pues muchas gracias, Juan Francisco, por tu magnífica exposición que nos acerca a un problema grave, tremendo, y además con esta parte final de tu intervención lo que hace es ponernos delante de la cara, delante de los ojos, porque en efecto el exilio no es un problema del pasado, sino que la llegada de refugiados, todos los problemas, todas las corrientes de inmigración es un problema, un asunto cada vez más actual. Porque a mí tenemos la idea de que el exilio al español, al haber sido provocado por una guerra civil que todos conocemos, responde a una idea, a una ideología determinada que es la que pone en marcha todo el aparato represor que lleva a la gente. Pero tal como tú lo has contado, uno tiene la impresión que la historia de los refugiados, la historia de los exiliados, está más allá incluso de la ideología, es decir, que el miedo a los que vienen de fuera es algo más centrado que simplemente, que no se puede explicar por una simple ideología, que es una reacción desgraciadamente más humana. O que... Totalmente, sí. Lo que le lleva, vamos, yo me cuesta mucho pensar que una familia entera con una unidad familiar o incluso una familia de 20 miembros, que sale la abuela con las 4 hijas y con los 20 nietos, me cuesta mucho pensar que el miedo no es el componente principal, ¿no? Que no hay detrás, que el componente principal no es haber militado en un partido de izquierda, no es haber hecho propaganda durante la elección del Frente Popular, que no es el componente principal el hecho de tener una ideología determinada, ¿no? Sino el componente que lleva a muchísima gente a salir a Francia y a otros lugares es el miedo. El miedo a la represión, el miedo a la encarcelación, el miedo a la violación, el miedo a la muerte, en definitiva. Y eso es lo que va a provocar esa avalancha. En el momento que muchas de estas personas que se han ido a Francia entienden que su vida no corre peligro, que su libertad no corre peligro, vuelven a España. Aquí se van a encontrar con la sorpresa de que en muchos casos realmente sí corría peligro su vida, sí corría peligro su libertad, ¿no? No su libertad solo de estar en la cárcel, sino lo que os decía de su libertad de poder hacer una vida normal, ¿no? Eso se lo van a encontrar muchas mujeres fundamentalmente cuando retornan a España. Uno de los casos que yo pongo siempre, en este caso es de Almería, es de un vecino, ahora mismo no me acuerdo el nombre, se me ha ido de la cabeza, lo tenía ahora mismo pensando, Manuel Cortés, perdón, que es un exiliado que se va con 17 años a Francia, está internado con su padre en un campo de concentración francés, es deportado a Mauthausen después de 5 años, porque está desde el año 40 hasta el 45 en Mauthausen, es liberado, vuelve a Francia y al final del año 50 retorna a España. Y en España es encarcelado por su militancia, ¿vale? Este hombre al final, evidentemente, en cuanto puede, huye de nuevo a Francia y acaba su vida en Venezuela. Imaginaros, para alguien que ha sobrevivido al infierno nazi, lo que supone volver a España. Pues para muchas personas huyeron con ese miedo, volvieron a España creyendo que ese miedo ya no existía y finalmente muchas fueron represaliadas. Al principio de tu charla hablaste de que existían numerosos testimonios de los andaluces de esta diáspora. Mi pregunta es si se conservan, porque supongo que los escritos serán en forma de carta, en forma de diario, no sé si existirán memorias,
pero y teniendo en cuenta de cómo, de que no se concentran en un país determinado, sino que se expanden por medio mundo, la dificultad para encontrar o para guardar, para reunir todos esos testimonios debe ser tremendo. ¿Es mucho ese material? Yo diría que reunirlo es imposible directamente, ¿no? El grueso de la información está en los archivos franceses. Eso se va a quedar para la posteridad allí. Por tanto, mucha gente que quiera saber qué pasó al final de la guerra civil tiene que irse a Francia y tiene que leer francés. Hay una dificultad añadida. Luego, claro, hay muchísimas cartas relatando todo esto. ¿Dónde están esas cartas? En esos archivos. Por ejemplo, una de las labores que tenemos que hacer los investigadores es la labor de difusión a la sociedad, dando a conocer dónde están todo ese material, ¿no? Que no se quede solo en una conferencia o en la universidad o en un libro, sino que hay que volcarlo, en este caso, una herramienta en el que yo, por ejemplo, me manejo muy bien, son las redes sociales. A través de las redes sociales yo he encontrado decenas y decenas de testimonios de personas que me han dado documentos. Mira, es que mi madre tenía esto guardado desde la guerra y me lo han podido facilitar. Es decir, hay que hacer esa labor también de rastrear dónde está esa documentación. Luego hay mucha gente que ha escrito sus memorias y está, pero claro, han escrito sus memorias y se la ha publicado la editorial de su pueblo o el ayuntamiento tal. Claro, hay que saber rastrear, ¿no? Por ejemplo, aquí en Almería tenemos varias memorias de editoriales muy pequeñitas que no están en la red, que no están colgadas en un PDF para poder leer, sino a veces cuesta mucho, ¿no? Pero, por suerte, los estudios del exilio, que ya vienen muy avanzados desde los años 90, pues con la Encarnación Lemus, que estuvo el otro día, por ejemplo, ¿no? Es decir, que ya hay mucho testimonio, hay muchos libros y nos van dando ideas de dónde pueden estar todas esas fuentes, pero fundamentalmente están en los archivos. Y están en los archivos municipales de cada ciudad. El Archivo Municipal de Granada, por ejemplo, perdón, el Archivo Histórico Provincial de Granada, quien tenga curiosidad puede acercarse y ver muchas de esta historia. A lo mejor no son historias contadas en una carta, pero sí son historias contadas en un documento, que sabiendo de dónde viene el documento, de dónde parte, qué consecuencias tiene, podemos ir reconstruyendo historias. Esa es también labor no solo de los investigadores, sino también de todo aquel que tenga ese interés en reconocer, reconstruir, investigar todas estas trayectorias. Pero sí es verdad que hacer una recopilación de todos estos testimonios, pues yo lo veo imposible, la verdad. Y una última cuestión. Antes he hablado mucho de cifras, de porcentajes, de todo lo que se fueron. ¿Se sabe aproximadamente cuántos regresaron, cuántos retornaron a España después de pasar esa aventura prodigiosa y sobrevivir? Con números muy gruesos. En el verano del 39 ya habían vuelto a España un tercio de todos los refugiados que se fueron. En el verano del año 40, cuando la Alemania nazi ha invadido Francia, quedan en Francia en torno a 250.000, es decir, el 50%. ¿Vale? De ese 50%, más o menos va a quedar estable en Francia o en las diásporas de las colonias francesas. 25.000 van a estar en México y en torno a 6-7.000 en el resto de países mexicanos. En definitiva, ¿cuántos retornaron a España? Pues al menos la mitad de los que se fueron. Al menos. En números redondos, ¿no? Con todas estas consecuencias que hemos relatado. ¿Cuántos retornaron a Granada de los que se fueron al exilio? Pues de los 2.000 que tenemos registrados, más o menos, volvió un tercio a Granada provincia. Un tercio. Pero claro, yo creo que son más. ¿Por qué? Porque claro, yo he podido rastrear todos los retornos a Granada que están en el archivo, porque se hace documentación, pero muchos acabarían quedándose en Cataluña, en el País Vasco, en otras zonas del país, en Madrid o en Valencia o en las grandes ciudades, ¿no? O incluso en Almería o en Sevilla. Entonces, es muy complicado saber acercarnos al número más o menos exacto, ¿no? Pero
teniendo ese cálculo, 1/3 al menos volvió a Granada. Luego se fueron de Granada a otras provincias, a otros municipios de Andalucía. Y muchos otros quedarían en otras provincias de España. Así que, pues más o menos, haciendo una media con el nacional, pues se podemos estimar que al menos la mitad de la gente de Granada que se fue al exilio retornó, aunque no fuese a su municipio de origen, pero sí en otros lugares del país. Pues muy bien, Juan Francisco, muchísimas gracias. No sé si Antonia, que es la que nos coordina, habrá recibido alguna cuestión que hayan preguntado las personas que hayan seguido esta charla, y yo creo que no, porque nos lo hubiera comunicado. Y bueno, pues vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Juan Francisco, muchísimas gracias por invitarme. Y esperamos vernos pronto, ya de forma física por Granada en otra ocasión, sí. que no haya virus ni pandemias por medio. Pues ojalá. Lo que quiero decir ya lo último es que si hay gente de Granada que busca a sus familiares, principalmente en exilio, en Argelia, como os comentado, ¿no? En Argelia, en la URSS, en Francia o en México, que no dude en ponerse en contacto conmigo, o a través de vosotros, o a través de conmigo, que todo lo que sea facilitar a las familias material documental de dónde pudieron estar sus familias, es algo que tenemos que hacer todos los investigadores. Por supuesto, estoy dispuesto y disponible para prestar esa ayuda. Pues nada, lo dicho, agradecido por tu presencia y por tu intervención en la jornada a pesar de los pesares. Muy bien, muchas gracias. Hasta siempre. Un saludo a todos.